El Evangelio de Juan capítulo 10. Dice así: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En Juan 10:2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Juan 10:4 dice: y cuando ha sacado afuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esto es importante. Los líderes religiosos que han sido ladrones, que han sido salteadores, que han ingresado por otro lugar que no sea por la puerta al redil de las ovejas, estos han de ser juzgados. Y a continuación, cuando veamos la profecía bíblica, vamos a entender más de esto que estamos hablando. Ellos no conocen su voz, no lo siguen, por lo tanto, por eso ellos están haciendo lo que no corresponde, porque aquel que conoce la voz del Mesías, aquel que conoce la instrucción, aquel que oye la enseñanza de él, es su oveja. Entonces eso habla de que le seguimos. Mi consejo es que creas en Yeshua, en Jesús, que creas en sus mandamientos, que creas en lo que él interpretó de los mandamientos. ¿Sí? Es muy importante esto. En Juan 10:5 dice: mas al extraño no seguirán. Y esto habla de que aquellas personas que creemos en el Mesías, que creemos en el buen pastor y le seguimos a él, si escuchamos una doctrina totalmente diferente a la del Mesías mismo, y no vamos a seguir a los extraños, ¿sí? Y esto es importante, no vamos a seguir a los salteadores, no vamos a seguir a los ladrones, que son ladrones porque justamente son personas que piensan en el dinero, que piensan en el materialismo, que no enseñan la doctrina, por eso son salteadores, ¿sí? Acortan distancia, por así decirlo, y esto habla de que son personas que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Entonces están enseñándole a la oveja, al redil, a las ovejas del Señor, le están enseñando lo que no corresponde. Y cuando veamos la profecía vamos a ver por qué Yeshua está hablando de todo esto. Si no, huirán de él porque no conocen la voz de los extraños, ¿sí? Y esto es importantísimo, conocer la voz del Mesías, conocer la enseñanza del Mesías, conocer su instrucción. Habla de que cuando escuchemos a un extraño no le hemos de seguir. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Y ahora él va a explayarse y va a comenzar a decir en Juan 17: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y acá está hablando el Mesías y está dándonos a entender que él es la puerta de las ovejas, que debemos entrar por él al reino de los cielos. No hay otra manera, no hay otra forma. Ningún hombre, ninguna persona en la historia, en el presente y en el futuro, va a poder hacernos acceder al reino de los cielos. El único que nos puede hacer acceder es él, porque él es la puerta. El Padre, el Eterno, es, por así decirlo, el portero. Él envió a su Hijo para que la puerta se abriera, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que podamos entenderlo. Dice: yo soy la puerta de las ovejas, ¿sí? No de los salteadores y los ladrones. Ojo, todos los que antes de mí vinieron, o sea, los que se hicieron pasar por él, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Los que verdaderamente son ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto es importantísimo porque esto habla de que tendremos comunión bajo la circunstancia y la situación que estemos. La tendremos con él, ¿sí? Entraremos, saldremos y hallaremos pasto, alimento. La Biblia dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esto nos está hablando de que el alimento nuestro, sí, será en todo tiempo y en todo momento, sí, porque él es nuestra puerta. Si él no fuese nuestra puerta, nosotros no tendríamos el alimento correcto, sí.
y estaríamos siguiendo a extraños. Por eso la importancia de estudiar la Biblia, por eso la importancia de estudiar la vida del Mesías, por eso la importancia de estudiar la profecía bíblica y a lo que el Mesías se remite, ¿sí? Eso lo vamos a ver el día de hoy. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y los reyes que tuvieron Israel, los pastores de Israel, por así decirlo, en el pasado, hurtaron, mataron y destruyeron. ¿Y qué es hurtar y matar y destruir? Y es obrar mal, es hacer lo que no corresponde, es hacer lo que no es la voluntad de Dios, es no enseñar la instrucción de Dios. Ellos, como no enseñaban la instrucción de Dios y se preocupaban nada más que por lo material, ¿sí? Eso trajo muerte y destrucción al pueblo, trajo división también. Vamos a hablar de esa división porque el Mesías, cuando habla en base a la Escritura. Y entonces ya vamos a leer un pasaje bíblico que habla de esto. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque en Ezequiel 34:23, vamos a leer en Ezequiel 34:23, rapidito, Ezequiel 34:23, vamos rápido, dice así: y levantaré sobre ellas a un solo pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Entonces esto habla de que Yeshua es el buen pastor. Él está hablando en base a este pasaje bíblico seguramente, o a otros muchos más que hablan de él. Cuando dice mi siervo David es porque Yeshua, Jesús, desciende de David. Entonces hace referencia al Mesías. Vamos a leer en Mateo 1:1. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Sí? ¿Por qué mi siervo David? Porque recibe ese nombre porque él es el descendiente de David. Porque Dios le prometió a David que en el trono de David se sentaría el Mesías, el que había de reinar por la eternidad. Volvamos a Juan. Entonces dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y acá va a hablar del materialismo, va a hablar de los ladrones, de los salteadores, de aquellos que han venido a robar, a matar y a destruir. Por eso no hay que seguir a los extraños. Si entendemos que el Mesías nos está enseñando, nos está adoctrinando, nos está preparando, nosotros no vamos a seguir a estos hombres que son los asalariados. Hoy en día cada congregación tiene su líder, y su líder puede ser uno de estos, un asalariado, porque el verdadero líder nos va a guiar al Mesías, al buen pastor, ¿sí? Entonces es importante que sepamos y conozcamos la Escritura. Dice: más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas tienen que escuchar la voz del Mesías, de Yeshua, de Jesús, y lo deben seguir a él, ¿sí? Las ovejas, seas el líder que seas, en el lugar que estés, o en la posición jerárquica que estés dentro de la iglesia, dentro de la iglesia de los llamados fuera, ¿sí? No son tus ovejas, son las ovejas del Señor. Dice: de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo y dejan a las ovejas y huyen, ¿sí? Porque su mirada está puesta en el salario. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Cuando los reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el pueblo se dividió, por un lado está la casa de Judá, por otro lado está la casa de Israel. En la misma casa de Israel se encuentra la tribu de José, de ahí viene Efraín, que era el hijo de José, y un descendiente de Efraín, ¿sí? Es el que toma un lugar en el poder, ¿sí? Sobre las 10 tribus del norte, y el otro, el rey que estaba del lado de Judá, de la casa de Judá, es quien queda ahí. Y esto es producto de que los reyes de Israel, los pastores de Israel, no incitaron al pueblo a seguir al Señor.
Entonces dejaron los mandamientos y esto trajo que muchos fuesen presos, esto trajo que hubiese división, esto trajo que el pueblo se dispersara, y lo vamos a leer dentro de un rato. Y de esto está hablando el Mesías. Cuando estos pastores vieron que esto pasó, huyeron y fueron llevados presos. Las 10 tribus del norte fueron llevadas presas, hasta el día de hoy están regadas por toda la tierra. Perdieron su identidad, por eso el valle de los huesos secos, por eso Dios está comenzando a soplar sobre el valle para que se levante ese ejército de vuelta, se levante ese pueblo de nuevo, para que entiendan que la casa de Israel, sí, se debe unir a sus hermanos, la casa de Judá, que son los que han quedado a la fecha en Israel. Y sumado a la casa de Israel viene Efraín, sí, que es el hijo de José, que es una de las tribus, sí. Efraín, que significa doble porción o fructificar, y José significa añadir, así que por medio de José se ha de añadir mucho fruto. Eso quiere decir la profecía. Entonces, cuando se reúnan la casa de Israel con la casa de Judá, las 10 tribus del norte con la tribu del sur, y un remanente por ahí que quedó de Benjamín también, cuando se una todo eso, todo en su plenitud va a ser un pueblo, y ese pueblo en su totalidad se va a llamar Israel. Por eso es importante, más enseguida vamos a leer esto, dice más el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo. En este caso el rey de Asiria se llevó a las 10 tribus, ese fue el lobo en ese momento, y Nabucodonosor se llevó a la tribu de Judá y al remanente de Benjamín. Se los llevó cautivos. Como decía recién, las 10 tribus del norte no han vuelto hasta la fecha. Han vuelto muy pequeñas porciones, por así decirlo, los que saben que tienen una conexión con el trono de David. Pero hay muchas personas, y podemos llegar a ser cualquiera de nosotros, que en nuestro ADN puede correr la sangre de Abraham, porque podemos descender de ellos, porque estas tribus se asimilaron, se mezclaron, por dejar el culto al Señor, al Eterno, perdieron su identidad, pero Dios está soplando de su espíritu y de su palabra, una vez más, como recién decía, sobre el valle de los huesos secos. Lo vamos a leer a continuación para volver a levantar a su pueblo, para volver a revivir a su pueblo, para volver a restaurar la casa de Israel y reunirla con la casa de Judá. Y en la casa de Israel va el palo de Efraín, como dice la profecía, y ahí van añadidos también muchas personas que tal vez no corre por su sangre la sangre del patriarca Abraham, no son linaje directo, no tienen esa conexión, pero por medio de la fe en Yeshua, en Jesucristo, sí pueden ingresar a ser parte del pueblo. Por eso la denominación no te salva, el que te salva es el Mesías. Si escuchas su voz y le sigues, Él te salvará. Y no estoy diciendo con esto que sea malo congregarse, no, todo lo contrario, porque debemos tener por costumbre congregarnos, ¿sí? Y estudiar su palabra, y reunirnos y orar, y el estar en comunidad es muy bueno porque Dios habla a su pueblo. Dios habla a través de la palabra, a través de la enseñanza. Dios habla porque Él colocó su espíritu, sí, para llevarnos hacia Él. Y eso es importante. Lo que estoy diciendo es que no te aferres, sí, a ninguna denominación creada por los hombres. Aférrate a entender que la Escritura dice que somos su pueblo y que Yeshua, Jesús, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso mismo dice la Biblia. Entonces, esas simples cosas deben estar en nuestro corazón, en nuestra vida, para que podamos entender que Él es lo máximo, que Él es nuestro Salvador. En Juan 10:12 dice: mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y esto pasó en el pasado. Y
el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Y esto le sucedió a las 10 tribus del norte, fueron dispersadas. Así que el asalariado, el que tiene puesto su corazón en las cosas materiales, huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Y a quién le importan las ovejas? Bueno, si bien hay hombres que sí le importan las ovejas porque entienden que son el rebaño del Señor, del pastor, del buen pastor, también hay hombres que su corazón está puesto en la opulencia, los bienes materiales, los bienes temporales. A esos hombres no le importas tú, y eso debes saber distinguir. A esos hombres no le importa el pueblo de Dios, a esos hombres le importa nada más que el salario. Es importante para nosotros que entendamos que Yeshua es el buen pastor, y ahora lo va a enseñar. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué quiere decir esto? Ocupas tiempo de tu vida en conocerlo, y eso es importante. Debemos conocer al Mesías, debemos conocer su obra, debemos conocer su enseñanza, debemos conocer su vida, debemos conocer sus costumbres, debemos conocer su andar, debemos conocer su hablar. Es importante. Bien, en Juan 10:15 dice: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él no huye si se acerca el lobo, todo lo contrario, Él puso su vida por nosotros. Él dio su vida para que todos aquellos que en Él creamos no nos perdamos y tengamos vida eterna. Y algún día de destruir al lobo. Dios mismo ha hablado a través de su palabra que Satanás tiene su tiempo ya determinado. ¿Sí? Así que bueno, entendamos eso. Sus secuaces también. Y Dios ha de escoger entre las ovejas. ¿Sí? Dios ha de escoger y ha de demandarle a los pastores de Israel. Y cuando me refiero a Israel, no solo me refiero al Israel físicamente hablando, sino al Israel que está entre las naciones, a la casa de Israel, a la que ha de unir a la casa de Judá. Ha de mandarles, y a los, no solo a los del presente ni a los del futuro, sino también a los del pasado, porque los del pasado fueron los causantes de que se causara esa división y las ovejas terminaran dispersadas. Por eso Yeshua dice que también tiene otras ovejas. ¿Sí? Entonces es importante esta profecía, es importante de lo que está hablando el Mesías. Dice Juan 10:16, dice también: tengo otras ovejas, y acá lo va a decir, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. ¿Y de qué profecía está hablando acá? El Mesías, en Juan 10:16, está hablando de la profecía de Ezequiel 34:14. De Ezequiel 34. Ya lo vamos a leer. Ya vamos a ir a Ezequiel y vamos a leer esta profecía, porque el Mesías está hablando en base a la Escritura. Debemos conocer al Mesías, debemos acercarnos al Mesías. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas debo traer, y oirán mi voz, y oirán mi enseñanza, y por causa de oír la enseñanza del Mesías vendrá fe. Y fe es del hebreo emuná, que significa fidelidad. Fidelidad que a los mandamientos, a los preceptos, a los estatutos de Dios. ¿Por qué hablo del hebreo? Porque el Mesías hablaba hebreo, los escritores bíblicos hablaban hebreo. Esto también ha habido una cierta distorsión, porque por más que el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, se haya escrito, ¿sí?, en griego, que si bien hay muchos comentaristas que dicen que originalmente se escribió en hebreo y después se tradujo al griego para que no lo quemaran los romanos, ¿sí?, debemos entender que el Mesías, y es más, cuando se encuentra con el apóstol Pablo, dice que el Mesías le habló en lengua hebrea. Esto habla de que el Mesías nos está diciendo que tengamos fe, que escuchemos su voz, que escuchemos su enseñanza, que escuchemos lo que Él nos ha dejado impreso en este
libro que se llama la Biblia. Es importante. Entonces dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor. Y vamos a leer dentro de un momento la profecía y vas a asombrarte de esto que está diciendo el Mesías. En Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y esto es importante también. Hay mucho antisemitismo porque dicen que los judíos mataron a Jesús. Primero, los judíos no mataron a Jesús porque ellos fueron incitados por los príncipes de Israel, por los líderes religiosos de Israel, por aquellos pastores que mandaban en Israel, y fue incitado el pueblo de Judá a que sucediera esto. Esto tenía el propósito de que Yeshua muriera, y si moría, nosotros podemos tener por causa de esa muerte acceso al reino de los cielos. Así que había un propósito en todo esto. Bien, no lo mataron los judíos, entonces ese antisemitismo que existe tendría que ser inválido. Lo rechazaron, sí, pero el apóstol Pablo dice que hubo endurecimiento en parte. Eso habla que no todos lo rechazaron, y eso debemos aprender. No todos los judíos rechazaron al rey de los judíos. Recordemos que Jesús es descendiente de la tribu de Judá. María y José eran judíos, descendientes de Judá, de uno de los hijos de Jacob, de uno de las tribus, de la casa de Judá, ¿sí? Bien, entonces Yeshua lo que está diciendo acá, nadie me la quita, nadie me quita la vida. ¿Quién lo mató a Jesús? Y lo matan los romanos, que no eran judíos, eran gentiles, eran externos, extranjeros, fuera del pueblo de Israel, personas que no tenían instrucción de Dios divina, sino que eran personas que se basaban en la creencia en otros dioses, en la creencia en el paganismo, así de simple. Bien, el Mesías no le echa la culpa ni a los judíos ni a los romanos, sino lo que dice él, nadie me quita la vida. ¿Por qué nadie le quita la vida? Porque él tiene poder, él tenía poder para no morir. Es más, la muerte no lo pudo contener porque él no pecó. Entonces Jesús no pecó, por lo tanto no podía morir. Él muere y da su vida por nosotros para que nosotros vivamos eternamente, para que se restaure lo que Adán perdió en el jardín. Lo que Adán perdió en el jardín cuando él estaba con la presencia de Dios, que dice que Dios caminaba ahí. Bien, eso lo perdió. La vida eterna perdió Adán. Bueno, el Mesías muere siendo inocente, muere un inocente, para que nosotros todos por medio de él seamos salvos. Entonces nadie le quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Y miren lo que está diciendo el Mesías. Entonces no tiene que existir más el antisemitismo, y no solo porque muchos de los judíos hoy no crean en él. Hay profecía bíblica que dice que ellos van a creer, y la vamos a leer enseguida. Y vas a quedarte asombrado. Dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De eso se trata. Que entendamos al Mesías, que escuchemos su voz, y las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Él fue rechazado por los judíos, pero porque hubo endurecimiento en parte. No fueron todos los creyentes. Porque los apóstoles, los que escribieron la Biblia que tú lees, esta Biblia que estamos leyendo acá, Juan era judío. Vamos a Ezequiel 34. Y vas a entender de qué está hablando el Mesías. Vamos a Ezequiel 34. Muy bien. Le pido al Señor y Dios mío que nos des la sabiduría a todos para poder entender tu palabra, y para que puedas nutrir a tu pueblo, para que puedas nutrir a la casa de Israel, esta casa de Israel que está entre las naciones. Yo me considero parte de esto. Mi esposa se considera parte de esto, Señor. Y te pido que muchas personas entiendan que nos debemos considerar parte de esto. Y después vas a entender con el tiempo que la instrucción de Dios no se tiene que desechar, que tenemos que entender bien las palabras del apóstol Pablo, que tenemos que entender bien a qué se refirió el apóstol Pablo. Investiga, hay mucho material
¿sí?, que nos va a hablar de que el apóstol Pablo no estaba en contra de la ley divina de Dios, en contra de los estatutos, sino que estaba en contra de la ley de los hombres, de la ley oral de los hombres. Cuando tú entiendas eso, las obras de la ley a las que el apóstol Pablo habla, no eran la ley escrita, sino eran la ley de hombres, leyes orales, enseñanza de hombres. Esas son las obras de la ley a las que se refería el apóstol Pablo. Entonces, maldito el que está en las obras de la ley. Y cuando entendamos que el acta de decretos que nos es contraria no es toda la ley, sino las maldiciones por la desobediencia, y lo puedes buscar, eso es lo que no es contrario, las maldiciones por la desobediencia. ¿Por qué? Porque hay y habrá mucha maldición por causa de la desobediencia. Porque no seremos benditos, porque estamos caminando fuera de la voluntad de Dios. Entonces es importante que veamos eso. Señor, te pido una vez más que nos des la sabiduría. Dame sabiduría y dale sabiduría al que me escucha, para que pueda entender estas cosas. Debemos estudiar. Yo he estudiado para poder entender esto, y me falta estudiar mucho. Mucho. Entonces te aconsejo que estudies la palabra del Señor, que estudies estos temas para que puedas entenderlo. Bien, volvamos a la profecía. Profecía contra los pastores de Israel. Los pastores de Israel eran los líderes religiosos, tanto de la época desde antes del Mesías, como en la época del Mesías, como ahora y como en el futuro, en un futuro. Tanto ayer, hoy y mañana. A esto quiero remitirme, de esto quiero hablar. Entonces es importante. ¿Por qué contra los pastores? Acá Dios mismo nos va a hablar en la profecía. Ezequiel 34 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Sí? Porque Israel siempre fue una nación. Las 12 tribus son 12 provincias que formaron una nación. Estas 12 tribus, por causa de estos pastores, se dividieron en dos casas: la casa de Judá de un lado y la casa de Israel del otro. Una estaba compuesta por 10 tribus y la otra estaba compuesta por una tribu y media. Las 10 tribus se llaman la casa de Israel, para que lo aprendas. Y la tribu y media, por así decirlo, se llama la casa de Judá. Las 10 tribus fueron llevadas presas por el rey de los sirios, de los asirios. Esos nunca volvieron. Esos están regados, sembrados por Dios entre las naciones. Y la casa de Judá fueron llevados presos por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y estuvieron solamente un tiempo cautivos, pero Dios los dejó volver a la tierra, que son los que después fueron expatriados, también exiliados también de su tierra, y han vuelto de nuevo, porque hay profecía sobre su pueblo. De la casa de Judá desciende el Mesías, Jesús. Jesús es judío. También tenía costumbres, también respetaba leyes, y respetó todas las leyes puestas por Dios. Por eso Él era santo, por eso Él era apartado, por eso Él era consagrado. Por eso nadie le podía replicar o decirle: estás en pecado. ¿Por qué? Porque el Mesías es el santo de Israel. El Mesías es el príncipe de Israel. El Mesías es el príncipe de Judá, el rey de los judíos. Entonces, la función del Mesías, y por eso recién leímos lo que dijo Jesús, que Él es el buen pastor, es cumplir esta profecía que estamos por leer. Dice así: Ezequiel 37:2: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Qué pregunta, ¿no? Y eso pasó en ese momento con esos líderes religiosos. En los tiempos de Jesús se apacentaban a sí mismos y estaban las ovejas como si no tuviesen pastor. Por eso el Mesías dijo: rogad
al Señor que envíe obreros, porque los líderes religiosos eran líderes asalariados, líderes que pensaban en el poder. Hoy en día tenemos esos líderes, salteadores, ladrones, que han ingresado no por la puerta al redil de las ovejas. Ezequiel 34:3 dice: coméis la grosura, escuchen bien, y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. En Ezequiel 34 dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis, no le pusiste venda a la perniquebrada, a la que se quebró, no volviste al redil a la descarriada, o sea, no la fuiste a buscar, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado. O sea, se hacen señores, se hicieron señores de algo que no les pertenece a ellos. Por eso Yeshua, Jesús, decía recién, mientras leíamos, que cuando vienen venir al lobo, huyen, porque no son sus ovejas, pero sí son las ovejas del Señor, sí son las ovejas del Eterno, y sí el Eterno se ocupa de ellas. Y se está ocupando en ti, que me estás escuchando, se está ocupando en mí, y se está ocupando en su pueblo. Por eso podemos entender profecía, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Yeshua lo vio, Jesús lo vio, por eso preparó a sus discípulos, les dio autoridad. Pero los discípulos nunca se llevaron la gloria a ellos, los discípulos hablaban de Jesús. Necesitas una solución para tu vida, Yeshua, Jesús. Necesitas un cambio de vida, Yeshua, Jesús. Salvación significa Yeshua. Ese es el nombre hebreo de Jesús. Necesitas a el Mesías, necesitas al Cristo. Cristo significa Mesías. Ungido. Al ungido, al hijo de David, al siervo David. Por eso es el hijo de David. Por eso él es el hijo de David, porque desciende de David. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y esto sucedió: con las 10 tribus del norte se dispersaron, y se asimilaron entre las naciones, perdieron su identidad, murieron en sus pecados, pero Dios igual conoce cuál es cuál. Y Dios ha de despertarlas, ha de traerlas de nuevo. Por eso el Mesías dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas debo traer. Y Él las está trayendo, por eso estamos aquí hoy sentados. No soy el único que sabe de este mensaje. Hay muchos hombres, varones, hay muchas mujeres que han entendido esto y que están trabajando para que entiendas que Él te está llamando. El Mesías te está llamando. El Mesías te está restaurando. Casa de Israel, no eres una denominación, eres parte de un pueblo, de los llamados fuera, de la iglesia. La iglesia, eclesia, keilá, llamados fuera, apartados para Dios. Ezequiel 34:6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo callado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, en todo el mundo. Ezequiel 34 es desde antes, años antes, cientos de años antes del Mesías, de Cristo. Miren lo que habla la profecía, lo importante que es la Biblia. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y acá están los pastores asalariados, acá el Señor nos está hablando. Por eso dice en el 34:7, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo estoy presente, yo he estado viendo, Él lo sabe todo. Entonces nos está diciendo, ha dicho el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, para los pastores asalariados, para los que tienen puesto su mirada en los bienes materiales. Así que ten cuidado, no sigas a los extraños, sigue al Mesías. Tú, líder, tu pastor, tu maestro de la palabra, cualquiera que tenga un ministerio dentro de la iglesia,
somos hermanos en el Señor y somos aquellos colaboradores de Cristo. Yo no tengo ningún cargo, ningún título, pero lo que sí entiendo es que soy parte de su pueblo. Y como creyente, te aconsejo, amigo, que no pongas tu mirada en los bienes materiales. Trabajemos para que la iglesia del Señor crezca, trabajemos para que nuestra vida espiritual crezca, trabajemos para tener lo mejor para el Señor, pero no con nuestra mirada puesta en los bienes materiales, sino con nuestra mirada puesta en la salvación del redil de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para que cuando se realice esta reunión entre la casa de Israel y la casa de Judá, exista una gran felicidad en nosotros, un gran gozo de que nosotros hemos sido una herramienta únicamente para que vayamos todos juntos a los pies de Cristo. Entonces no seamos de estos pastores, no seamos de estos líderes, de estos reyes, de estos príncipes, de estas personas que hicieron esto. Vivo yo, dice el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo. Sin pastor, le habla a los pastores, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Y recordemos, el Mesías es el buen pastor. Él fue enviado, Él es enviado a restaurar a estas ovejas. El que escucha su voz le sigue, el que escucha la voz del Mesías le sigue. ¿Por qué? Porque sigue la enseñanza, sigue la instrucción, sigue la vida del Señor. Así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y lo dice muy claramente, contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano. Así que, amigos que tienen cargos ministeriales, no tengan miedo, hagan conforme a la voluntad del Señor y el Señor ha de darles su recompensa. Pero aquellos que son ladrones y salteadores, asalariados, han de rendir cuentas ante el Señor de las ovejas. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Y los pastores se apacentarán a sí mismos. Ellos se apacentaban a sí mismos, entre ellos nada más. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Y miren lo que está diciendo acá. Ellos comían de la grosura, ellos se vestían de la lana de las ovejas. Ayer, hoy y a futuro. Y mañana. Muchas personas, muchos líderes hacen esto. Muchos hombres hacen esto. Y no debemos ser líderes, debemos ser colaboradores de Cristo, debemos ser siervos de Cristo, debemos ser sirvientes. Por eso digo líderes, porque los que se consideran así, personas que están al frente, no que sirven a los demás. Entonces es importante que no seamos de esto. Y dice, pues yo lo libraré de sus bocas, de lo que hablan, de lo que dicen, de lo que predican, de lo que exigen. Y no les será más por comida. ¿Sí? Y ellos no se servirán de ustedes, está diciendo la palabra. Es importante que podamos ver esto. En Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Él sabe quién somos cada uno de nosotros. Esto fue hace miles de años atrás, y hoy que tú me estés escuchando y que yo esté sentado acá, habla de que Dios nos reconoce. Ezequiel 34:12 dice, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas. Esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares a los que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. ¿Por qué? Porque sucedió que fueron llevados cautivos, pasaron muchos malos momentos, y al día de hoy
Hay personas que pasan por este día, el día nublado y el día de oscuridad, porque están siendo alimentados con palabra que no es voluntad de Dios, sino con palabra que es voluntad del hombre. Entonces, acércate a la Escritura, enseña la palabra del Señor, sé lo más fiel que puedas, lo más fiel que puedas, lo más estudioso que puedas de la Escritura, porque el conocimiento de Dios no es malo, la sabiduría de Dios no es mala, la sabiduría de Dios es para que aprendamos, para que salgamos adelante. Y en el 34:13 dice, yo la sacaré de los pueblos y la juntaré de las tierras, ¿sí? Y esto es muy importante. La sacaré de los pueblos, de las naciones, y la juntaré de las tierras, y las traeré a su propia tierra. ¿Dónde es su propia tierra? La profecía habla. ¿Dónde ha de descender la nueva Jerusalén? Y en Jerusalén, en Israel. Ahí va a ser la reunión. Ahí Dios nos ha de apacentar. Y acá lo dice. Las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Se tiene que terminar el antisemitismo. Dios ha de restaurar a su pueblo. Ezequiel 34. En buenos pastos la apacentaré, y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Esto será en Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida, y la haré volver a redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Y esto habla de que las que quedaron allá, las que son también redil del Señor, las ovejas, ¿sí? Dios entre esas ha de tomar también a los que son parte de su pueblo. Así que de acá en adelante solo vamos a leer, dice, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada, a la fuerte destruiré, y las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así dice el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, ¿sí? Entre los que cumplen y guardan mandamientos y entre los que no, quiere decir esto. Entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos quedas, y bebiendo las aguas claras enturbáis de más con vuestros pies las que quedan? Es muy importante esto, porque lo que nos está diciendo es que con todo lo que Dios nos da y con la bendición que Dios nos da, en vez de nosotros valorar eso, lo que hacemos es complicarla para que encima otros, ¿sí?, no tengan, ¿sí?, la bendición de Dios, no la lleguen a alcanzar o no la obtengan porque nosotros estamos interfiriendo. Entonces Dios nos ama y quiere y nos avisa y pone esto en la palabra para que nosotros entendamos que debemos hacer su voluntad. Por tanto, así dice el Señor, he aquí yo juzgo entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombre, y la acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles. Eso quiere decir, la oveja flaca representa a las débiles, la engordada a las que se creen fuertes. Eso habla, dice, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Y eso habla de los líderes también que hicieron esto. Yo salvaré a mis ovejas, yo traeré salvación. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él traerá salvación. Se les enseñó mal al pueblo, no se dedicaron a la palabra, no se dedicaron a instruir al pueblo. Entonces pusieron su corazón en los bienes materiales y esto trajo dispersión. Y el pueblo se fue tras los ídolos paganos. Entonces no tiene que seguir esto así, no tenía que seguir eso así, y no tiene y no debería seguir esto así. Hay quienes Dios está restaurando en este tiempo, en este momento, hoy mismo, en esta hora, en este segundo, Dios te está llamando.
Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. En el 34:23 dice, y levantaré sobre ellas un pastor, este es el Mesías, el buen pastor, y él las apacentarás a mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. ¿Y por qué sabemos que no está hablando literalmente de David? Bueno, ya vamos a ver. Dice, yo le seré por Dios, y mi siervo David por príncipe en medio de ellos. Yo he hablado, estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvia de bendición será. ¿Por qué? Porque estarán guardando sus mandamientos, porque estarán haciendo lo que el Señor manda. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estaré sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de manos de los que se sirven de ellos, ¿sí? De los que oportunistas, cuando las libre de los oportunistas. No serán más por despojo a las naciones, ni a las fieras de la tierra la devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán más ya consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel. ¿Sí? Por eso habla de la casa de Israel, la que Dios está trayendo de entre las naciones, la que Dios está hoy despertando y que ha de conectar con el trono de David, con la casa de Judá, con el reinado del Mesías. Y vosotras, ovejas mías, en el 34:31, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor el Eterno. Entonces, eso. Acá la palabra es Yed-Hu-Bat-Hei. Entonces dice Yed-Hu-Bat-Hei, el Señor, el nombre del Eterno. Es en hebreo, Yed-Hu-Bat-Hei, en hebreo, el nombre del Señor, el cual no debemos tomar en vano. Así que es importantísimo esta profecía. Y acá cuando dijimos que es el Mesías, que dice mi siervo David, ¿sí? Vamos a Mateo 1:1, rapidito, Mateo 1:1. Jesús es descendiente de David. Libro de la genealogía de Jesucristo, Yeshua, el Mesías, hijo de David. Por eso mi siervo David, porque él desciende de ahí. Es muy linda esta profecía. Volvamos. Ya para terminar, vamos a leer en Ezequiel 37 esta vez. Y vamos a ir terminando. Ezequiel 37. Habla del valle de los huesos secos. Recién dijimos que son su pueblo, que él está restaurando entre las naciones. Esa es la profecía. Son como huesos secos porque perdieron la identidad. Eran, dejaron de ser y serán. Eran pueblo, dejaron de ser por los pecados y los delitos, por causa de las malas decisiones de los líderes y del mismo pueblo que siguió la idolatría. Dejaron de ser cuando hicieron eso, fueron llevados cautivos, murieron, pasaron a ser huesos secos, murieron entre las naciones, se esparcieron, y Dios ahora está soplando con su espíritu sobre ellos. Esto es la profecía de Ezequiel 37:1. Vamos a la reunión de Judá, de los judíos, con la casa de Israel. Los judíos son israelitas, sí, geográficamente hablando, ellos viven en Israel. Pero una cosa es la casa de Judá, la tribu que volvió de Babilonia, y otra cosa es la casa de Israel, la tribu que fue esparcida por todo el mundo. Ezequiel 37:15. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe para Judá, y acá vemos la distinción, y para los hijos de Israel sus compañeros. Esta es una tribu, y estas son las 10 tribus. En realidad esta es una tribu y media por el remanente
que se fue con ellos a Babilonia y seguramente volvió. Serían 2 tribus, por así decirlo. Y para los hijos de Israel, su compañero, que estas son las otras 10 tribus. Toma después otro palo y escribe para José, esta es una de las 10 tribus de la casa de Israel, palo de Efraín. ¿Qué quiere decir esto? Efraín era el hijo de José. José significa añadidura y Efraín significa doble porción, fructífero. Entonces, Dios añadirá una porción grande de personas a través de Efraín. Y Efraín a la vez, o sea, José, Efraín, esta tribu, pertenece a estas 10 tribus. Por eso vamos a ver que hubo una división de 2 reinos, no de 3. Entonces dice así: escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo. O sea, Dios ha de tomar su pueblo entre las naciones por creer en el Mesías y ha de juntarnos con la casa de Judá. Y serán uno solo en tu mano. Acá ya nos está hablando de que Dios ha de juntar a la casa de Israel, incluido Efraín, o sea, el descendiente de José. Sí, la tribu esta, la provincia esta, estas personas que descienden de ahí habla. Y que además por ahí serán añadidos, pero miles de personas que son adoptados a través de la fe. Es importante entender esto. Entonces dice que se han reunido la casa de Judá con la casa de Israel, y en Ezequiel 37:12 dice: y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, una sola casa, y los pondré con el palo de Judá, que es la otra casa, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Esto dice el Señor, así que debemos creerlo. Por eso no debe seguir existiendo antisemitismo, porque hay judíos que creerán en el Mesías, que creerán en el Yeshua, que creerán en el Salvador, porque ellos van a entender lo que Dios ha hecho por medio del Mesías sobre la casa de Israel. De esto es lo que hablaba en Hechos Pablo, de la esperanza a las tribus perdidas. Búscalo. En Ezequiel 37:20 dice: y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los que fueron, ¿sí? De entre las naciones a los que fueron esparcidos a todas las naciones, hasta los confines de la tierra, de los 4 ángulos de la tierra, todo el mundo está hablando la profecía. Y los recogeré de todas partes y los traeré ¿a dónde? A su tierra. Y su tierra es a donde nosotros hoy conocemos Israel. Cuando se establezca lo perfecto ya no va a estar en guerra ese lugar, porque reinará el Eterno. Entonces va a ser un lugar, te digo que sumamente hermoso. El reino de Dios, el reino de los cielos se establecerá y ya no habrá más hambre y Dios estará con nosotros. Ezequiel 37:22 dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos. ¿Sí? Y acá es importante, esto dice en el 37:22 que un rey será sobre todo. ¿Y quién es ese rey? Es Yeshua, Jesús. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones. No está hablando de 3, está hablando de 2. Nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Vieron que el pecado de ellos fue ir tras los ídolos. Estudia bien qué es un ídolo. No solo es una persona que es famosa, sino también son todas aquellas cosas que el hombre ha hecho para que los hombres o las multitudes idolatren, ¿sí? Entonces es importante, son cosas hechas por manos de hombres que tienen ojos y no ven, que tienen pies y no caminan, ¿sí? Tienen oídos y no oyen, de los cuales los que las hacen o los que creen en eso son semejantes a ellos. Entonces la Biblia misma nos dice que no debemos caer en esa. Dice
ya más, dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, cosas que a Dios no le agradan, y con todas sus rebeliones, ¿sí? Ir en contra del Señor mismo. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y es una profecía hermosa porque Él nos ama, y cuando nos dice, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, esto habla de Mateo 1:21, cuando dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados, el Mesías. Mi siervo David, y no está, vamos a ver acá que no está hablando de David literalmente, sino que de aquel que desciende de David, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Y cuál es ese solo pastor? El buen pastor. Y andarán en mis preceptos, en mis estatutos, ¿sí? Y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra, ¿sí? Cuando tú andas en los preceptos del Señor, ¿sí? Esto se evidencia a través de las obras. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Cuál es la tierra que Dios dio? Canaán es Israel. En la tierra que Dios le dio a Jacob es Israel, a donde nosotros geográficamente la conocemos en el mapa. Si miramos un mapa, ahí. En la cual habitaron nuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. ¿Sí? Esto habla de para siempre, de eternidad. Entonces es una profecía que se tiene que cumplir. Y mi siervo David será por príncipe a ellos para siempre. ¿Quién puede ser el príncipe de Israel para siempre? El Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y haré con ellos pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Esto habla del establecimiento del reino. Apocalipsis, vamos a terminar con Apocalipsis. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, no a la denominación, no a la iglesia tanto, o el lugar tanto, o el templo tanto, sino a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Vamos a terminar Apocalipsis 21. Acompáñame, es muy hermoso todo lo que hemos leído y podemos entender. Y dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y esto debe llenarte de gozo, porque si pasan ese primer cielo, pasa esa primera tierra, Dios ha de cubrirte, guardarte, cuidarte, para que estemos en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y yo, Juan, que es el que escribe, un judío, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿En dónde desciende la nueva Jerusalén? En Jerusalén, en Israel. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. No dice su denominación, su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el tabernáculo dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y acá va a hablar el Mesías, el pastor, el buen pastor, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega. Esto es en griego, en hebreo es el alef y la tap, es la primera letra y la última, que quiere decir el principio y el fin. Aquel que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, y esto es para ti, para mí, para la casa de Israel entre las naciones, debemos vencer, debemos salir de la estructura establecida por los hombres. Entonces dice: el que venciere, el Israel, porque el que vence con Dios significa Israel, el que venciere heredará
todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y acá viene la parte difícil para los ladrones, salteadores, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Y cierro este capítulo diciendo que tú eres parte de lo que Dios está restaurando. Él te ama, Él me ama, y sus palabras son fieles y verdaderas. Así que cree en Él, cree que eres parte de su pueblo, trata de guardar sus mandamientos lo mejor posible. Tratemos de guardar sus mandamientos lo mejor posible para que podamos tener parte en su reino, para que podamos ser parte en su reino. Y no sigas a los extraños, síguelo a Él. Y estés en el lugar que estés, tengas la jerarquía que tengas, siempre es preferible agradarle a Dios y no a los hombres. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida, lo que estás haciendo en la vida de los que me escuchan. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos libres del mal, que nos guardes. Sabemos que tu voluntad, Señor, es limpiarnos, así que por favor, Señor, límpianos. Haznos odres nuevos, donde tú puedas echar tu vino nuevo, tu enseñanza, tu palabra, que podamos escuchar tu voz, que podamos ver, Señor, tu costumbre, Señor, tu forma, Yeshua, cómo tú hiciste, cómo tú caminaste, cómo tú andaste, qué es lo que predicaste, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, para que podamos escuchar tu voz y te conozcamos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a salirnos del camino de perdición y ayúdanos a entrar por la puerta, que es el Mesías. Por la puerta, Señor, ábrenos, Señor. Tú eres el portero, Señor. Ábrenos, Señor, esa puerta para que nosotros podamos ingresar a tu reino y podamos vivir eternamente. Señor, ayúdanos, Señor, a vencer, Señor, para que el que venciere, Señor, para que el que venciere herede todas las cosas. Te bendigo, Señor, te doy gracias por la casa de Judá, oro por los judíos, Señor, oro por aquellos que todavía no han creído en tu palabra, Señor, pero que sé que en algún momento, Señor, creerán. Oro porque ellos entiendan que tú, Señor Yeshua, eres el Mesías y que tú estás trabajando sobre nuestras vidas en base a mandamiento, en base a ordenanza, Señor, en base, Señor, a tu ley divina y eterna, la cual el rey David, y sigue hablando literalmente de David, él dijo en el Salmo 1 que debemos meditar de día y de noche, y que seremos plantados junto a ríos, Señor, y que nuestro fruto será dado a su tiempo, Señor, y que nuestra hoja no caerá. Te bendigo, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Te doy gracias, Señor, por haberlo enviado. Te doy gracias, Señor, por revelarnos esto que está escondido, que lo has revelado a muchos ya, Señor, que conozco, pero que faltan muchos todavía que puedan conocer esto. Señor, te doy gracias, Señor, porque hoy me hiciste entender, Señor, que tu Hijo, Señor, que tu Hijo reveló esta profecía. Te bendigo, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.